Hermanos en Cristo Jesús, damos inicio a este solemne culto de adoración correspondiente al domingo 28 de marzo de 2021. La palabra de Dios en Génesis 49:10 dice: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, con el preludio a cargo de nuestra hermana Carla Santiago, correspondiente al himno número 175, Hosana en el cielo. Llamamiento a la adoración lo encontramos en el Salmo número 46. La palabra de Dios dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Es el momento, hermanos, de la oración de ofrecimiento. Señor y Padre nuestro, una vez más, te damos gracias porque nos permites recibir el alimento espiritual a través de los labios de tu siervo, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez, Señor. Llénale de sabiduría, Señor, y que lo que tú tengas dispuesto, que nos hagas llegar a través de él, Señor, sea con sabiduría y sobre todo que los hermanos podamos digerirlo, entender, comprender y aplicar todo este vasto conocimiento que nos hace llegar, Padre, a través de tu Santa Escritura, poniendo en tus manos todo esto, en el precioso y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es el momento de la lectura devocional, la cual encontramos en el Evangelio según San Juan 10, 1 al 6.
La palabra de Dios dice, es la parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que él les decía. Hermanos, es el momento de alabar a nuestro Dios con las estrofas del himno número 224, Jesús es el Señor. Siente en forma de
Vamos a orar, hermanos, al Señor, a dar gracias por todas las necesidades que tenemos y también porque Él nos concede la vida aún. Estamos todavía adorando a su nombre de una forma personal, de una forma grupal como iglesia, aunque por este medio, pero lo seguimos haciendo. Vamos a orar por la salud de los enfermos también, para que el Señor les fortalezca, y por la economía de los hogares en el mundo, que Dios nos siga dando también pues las fuentes de empleo para todas las personas, no solamente de la iglesia, sino en general todo el mundo. Vamos a orar, hermano, al Señor. Señor, te damos gracias porque tú permites que estemos continuando, Señor, con este servicio a través del medio electrónico. Oramos a ti, Señor, para que estas acciones de gracias que traemos a ti, siempre tú les puedas recibir como un olor grato y fragante, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de tu iglesia, para que tú sigas fortaleciendo cada uno de los integrantes. Creemos que tu Espíritu Santo es quien nos ayuda siempre a que mantengamos una relación correcta contigo. Te pedimos perdón por todos los errores que cometemos, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo siempre nos siga indicando, Señor, las formas en cómo debemos de andar. Asimismo también oramos a ti porque tú eres un Dios poderoso, un Dios que tiene todo en control, y ponemos en tus manos la salud de los enfermos, Señor, en todas partes de este mundo. Señor, tú conoces la situación de cada una de las personas que se encuentran en hospitales, en sus casas, independientemente de la enfermedad que sea, Señor. Te pedimos que en tu voluntad se encuentre, que ellos puedan sanar. Oramos a ti, Señor, sabiendo que tú eres el Todopoderoso. No es nuestra oración como seres humanos, sino es tu poder, es tu fuerza. Y solamente nos deleitamos en la oración, sabiendo que tú vas a responder conforme sea tu voluntad en cada una de las personas que se encuentran enfermas, Señor. Te pedimos fortaleza para cada uno de ellos. Ponemos en tus manos la vida de la hermana Norma Osorio, Señor, que también está enferma, Señor, y te pedimos que tú la bendigas, que la fortalezcas, que le levantes, Señor. Bendice la vida de todos los familiares que están atendiendo a los enfermos, para que ellos puedan también estar fuertes y soportar, Señor, pues las inclemencias, Señor, de la enfermedad, a veces la economía, Señor, el cansancio. Y te pedimos también, Señor, para que tú pongas el dinero en cada uno de los hogares, Señor, para que podamos sustentar, Señor, los gastos necesarios. Oramos por los trabajos, Señor, que puedan haber. Te pedimos por los gobiernos, por las empresas, Señor, que siempre estén dispuestos a ofrecer buenos empleos con buenos salarios a los trabajadores. Te damos gracias porque en tu misericordia tú das siempre de comer a cada uno de nosotros, Señor. No nos ha faltado el pan ni el vestido, y eso es solamente gracias a ti, Señor. Por eso es que te agradecemos. Señor, sigue bendiciendo a tu iglesia. Oramos para que en tus tiempos y nosotros como seres humanos deseamos ya, Señor, que el próximo domingo estemos en la iglesia lo más pronto posible, o el día de mañana, pasado, pero solamente en tus tiempos podemos esperar, Señor. Ayúdanos a que pues podamos regresar, Señor, todos los que salimos de este templo y de todos los templos, Señor, para que podamos volver a los edificios a bendecir tu nombre, Señor, a que tú seas alabado. Te damos gracias porque confiamos en ti, Señor, confiamos que ya prontamente estaremos reunidos, Señor. Ayúdanos a que tengamos siempre las medidas necesarias para cuidarnos, Señor, y no pues olvidarnos que aún seguimos en esta pandemia, Señor, tan difícil para nosotros. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú nos escuchas, tú atiendes cada una de las necesidades, Señor, que tenemos nosotros, Señor, y eso para tu pueblo es regocijo, Señor. Te agradecemos porque nos estás permitiendo llegar a este domingo, Señor, en donde recordamos la entrada triunfal que tuvo nuestro Señor Jesús en Jerusalén. Y te agradecemos, Señor, porque ese tiempo de Semana Santa, bueno, no la pasaremos igual que otros días en el templo, pero sí pensando en ti, Señor, en la oración y en tu pasión que tuviste en este mundo, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Es el momento de alabar a nuestro Dios
con las estrofas del himno número 179, Mantos y Palmas. Es el momento de los avisos, hermanos. Se les comunica que el departamento infantil subirá videos a partir del lunes 29 de marzo al viernes 2 de abril a las 10 de la mañana. Se les invita a los padres de familia que estén atentos a ello para que sus hijos puedan ver dicho material preparado por nuestras hermanas de departamento infantil. Asimismo, se les comunica que la actividad que estaba programada por el aposento alto para el 1 de abril se reagendará para próxima fecha. A través de este medio se les comunicará, hermanos, en su oportunidad. Asimismo, se les avisa que el próximo sábado será reunión de consistorio, hermanos. También se les comunica que los horarios de atención en esta casa de oración serán de lunes a sábado de 9 a 2 de la tarde. Estarán en las oficinas de esta iglesia el hermano Alejandro, la hermana Mara, así como nuestro hermano el pastor presbítero Jesús Vallarta Jiménez, para atender cualquier asunto que se presente y con mucho gusto les será atendido. Vamos enseguida, hermanos, a alabar a nuestro Dios con nuestras ofrendas y para ello pues vamos a ponernos de pie, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque tus hijos ofrendan un poco de lo mucho que tú nos das, Señor. Bendice al dador alegre, bendice al administrador de estas ofrendas. Y sobre todo, Señor, permite que esos recursos alcancen para el sostenimiento de tu casa de oración, Señor. Asimismo, ponemos en tus manos estas ofrendas, Señor, para consagrarlas, como lo dice en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 10, y dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará nuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Hermanos, a continuación vamos a dar lectura bíblica
al Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 12 al 19. Este es el capítulo base para el tema que nuestro pastor, el presbítero Jesús Vallarta Jiménez, nos dará, cuyo título es La entrada triunfal. Bueno, ya tenemos la Biblia abierta, es en San Juan, capítulo número 12, y vamos a darle lectura a los versículos del 12 al 19. San Juan, capítulo 12, los versículos 12 hasta el versículo 19. La palabra del Señor dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. Vamos a orar. Señor, oramos por tu palabra, que tú la bendigas, Señor, como lo has hecho siempre, a través de toda la historia para tu iglesia. También creemos que tú la bendices en este tiempo para nosotros. Y te rogamos, Señor, que nos permitas vislumbrar, Señor, esta entrada tan importante de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te lo pedimos. Amén. Bueno, entramos el día de hoy, ¿verdad? No a Jerusalén con Jesús, que bueno fuera que pudiéramos entrar a Jerusalén en la entrada triunfal, pero entramos en el tiempo de la Semana Santa, y para nosotros es importante porque pues es una de las fechas que la Iglesia cristiana conmemora siempre con mucho regocijo, ¿verdad? Obviamente todos los domingos la iglesia se reúne con el mismo regocijo definitivamente para adorar al Señor, claro que sí, porque todos los domingos son días del Señor, todos los días del año son del Señor, pero el domingo es exclusivo para Él. Pero especialmente en la Semana Santa, el pueblo de Dios, los cristianos, siempre sentimos este regocijo, ¿verdad? Que cómo es que recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, cómo es que Él vivió una vida con mucha persecución, con mucho sufrimiento, pero con mucho gozo. El Señor Jesús todo lo que hacía, lo hacía con el corazón en la mano, gozándose siempre y viendo que las multitudes eran beneficiadas, ¿verdad? No solamente por el alimento que les daba, sino sobre todo por la salvación que Él trajo a este mundo. Entonces, esta entrada que Él hace hacia Jerusalén es importante, ¿verdad? Y pues sobre todo es algo que tenía que cumplirse de acuerdo a las profecías del Antiguo Testamento y también de acuerdo a las palabras que ya Jesús les había mencionado a sus discípulos en toda la trayectoria de camino que habían ya recorrido. El Señor Jesús les habló muchas veces a los discípulos, les dijo que era muy necesario que fueran a Jerusalén porque ahí iba a ser entregado, ¿verdad? Por los ancianos del templo, por los fariseos, por los escribas, y entonces iba a morir en la cruz, y esa muerte era muy necesaria para el rescate de la humanidad. Ya en el Antiguo Testamento, Moisés nos deja ver, ¿verdad? En sus 5 primeros libros, de Génesis hasta Deuteronomio, nos deja ver cómo es que los sacrificios que se hacían en el templo eran solamente una anticipación de lo que iba a venir, es decir, eran una anticipación. Los sacrificios de animalitos que se hacían era la anticipación del sacrificio único, verdadero, que iba a ser Jesucristo, el Mesías Salvador. Y eso ocurrió miles de años después de la vida de Moisés. Jesús viene en un tiempo en donde el pueblo judío estaba
como siempre estuvo, ¿no? En penumbra, pisoteado ahora por el Imperio Romano. Ya había sido pisoteado por diversos imperios y ahora Roma lo tiene gobernado, y Israel es una región que está viviendo bajo la presión de un tirano, ¿verdad? De los romanos. Y entonces tipo de situación política, social que estaba viviendo Israel viene a ser suavizada por la llegada de Jesucristo. Todo Israel se da cuenta de que Jesús es un hombre importante, perdón, de que Jesús es un profeta, de que Jesús habla la palabra del Señor, que Él es el Señor, y hace muchos milagros. Es importante este relato de Juan, capítulo 12, ¿verdad? Empezamos la lectura más o menos a la mitad del capítulo 12, pero sería muy importante que leyéramos todo el capítulo. Bueno, no solo el capítulo, toda la Biblia, ¿verdad? Pero si leyéramos desde el capítulo 11 de San Juan y termináramos la lectura hasta el capítulo 12, bueno, todo el capítulo 12, veríamos entonces, ¿verdad? En el capítulo 11 de San Juan, quiero hacer una remembranza de lo que pasó antes de la entrada triunfal, porque es muy necesario, es importante, es parte del texto que estamos leyendo, y no lo podemos aislar, ¿verdad? Estos versículos de todo lo que ocurrió antes y después. Lo que ocurre antes de la entrada triunfal es que Jesús llega a la casa de Lázaro, y ya es un hombre que falleció. Lázaro ya está muerto. Sus hermanas están pues muy compungidas de corazón, ¿verdad? Y el Señor resucita a este hombre. Bueno, después de ver esta hazaña tan importante, todo el pueblo se entera de que Jesús acaba de resucitar a un muerto. Y la gente, ¿verdad?, van por muchas causas. La gente va por curiosidad, va para ver a Jesús, para conocer a Jesús personalmente. Otros van porque van llenos de fe a la casa de María y de Lázaro, ¿verdad?, a buscarlo para que tengan un encuentro con Jesús. Entonces, esta situación que ocurre en el capítulo 11 es muy pues necesaria, ¿verdad? Más adelante, ya cuando empieza el capítulo número 12, vemos que el título, ¿verdad?, de los primeros 8 versículos es Jesús es ungido en Betania. Estoy leyendo Juan capítulo 12 y lo que dice arribita del capítulo 12 es eso: Jesús es ungido en Betania. Y ahí en Betania entonces hacen una comida y está María y Marta, ¿verdad?, las hermanas de Lázaro. Marta está sirviendo las mesas, muy activa, trabajando, cocinando, etcétera, y María está a los pies del Maestro. Y lo que hace María es una anticipación a la muerte de Jesús. María, usted puede ver ahí el versículo 7 del capítulo 12, dice la palabra: entonces Jesús, bueno, desde el 6, desde el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. María unge a Jesús con un perfume muy caro. Y esto es la anticipación, ¿verdad?, que después, cuando Jesús muere, es bajado de la cruz el Señor y es ungido también por todas las mujeres, por todos los judíos, por Nicodemo, por José de Arimatea, que ellos llevan todos los elementos, ¿verdad? Entonces, este ungimiento que tiene el Señor por parte de María, por una sierva, es la anticipación a lo que Él más tarde va a vivir, ¿verdad?, de una forma directa. Y entonces comienzan, ¿verdad?, a hablar. Judas empieza a decir: bueno, ¿cómo es posible que esta mujer haya gastado tanto dinero, etcétera? Y el Señor les responde en el versículo 7, ahora sí, dice el versículo 7, entonces Jesús dijo: déjala. O sea, Jesús le dice a Judas: no la critiques, no, déjala, no le digas nada porque gastó tanto, déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Jesús sabe, Jesús es Dios. Jesús sabe lo que va a ocurrir más adelante. Entonces,
los versículos que anteceden a la lectura que ya tuvimos nos ayudan mucho, ¿verdad?, para comprender cómo es la trayectoria de Jesús. Ahora sí, sale Jesús de Betania, que son unos kilómetros, para llegar a Jerusalén, y no sale solo, obviamente, ¿verdad? Va toda la gente que estuvo con él en Betania, va mucha gente con Jesús, que creen en Jesús. Ya lo comentamos, no todos van con fe. Mucha gente va por conveniencia, otros van por morbo, etcétera, pero hay gente fiel al Señor y le siguen todos hacia Jerusalén. Y cuando llegan a Jerusalén, entonces se encuentran con el poblado de Jerusalén. Entonces son dos multitudes de gentes las que levantan las palmas para recibir a Jesucristo, al Señor Jesús. Se unen en la frontera, vamos a llamarlo así, entre Betania y Jerusalén, y cuando Jesús va entrando a Jerusalén, toda esa gente se regocija porque saben la condición política social que ya dijimos cómo era, de opresión de Roma hacia Israel. Saben esta condición, conocen a Jesús, que es un hombre, no es cualquier hombre. Ya vieron que él resucitó a un muerto, y si él tiene el poder de resucitar a un muerto, como fue Lázaro, que ya tenía 4 días de estar en el sepulcro, entonces Jesús va a tener el poder también de sacar a todo Israel del yugo opresor de Roma. Esa es la idea que tienen generalmente todos los judíos del tiempo de Jesús. Y entonces, hermanos, esto nos deja ver algunas características, ¿verdad?, acerca de la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Primero que nada, su significado. ¿Cuál es el significado de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo? Primero que nada, Jesús, por medio de su entrada triunfal, indica que Él mismo entrega su vida. Él sabe que va a entregar su vida. Ya se lo dijo a los discípulos, y Él sabe que por sí mismo, por su propia voluntad, va a entregar su misma vida. También Jesús fuerza al Sanedrín a cambiar el horario del arresto, ¿verdad?, indicando con esto que el Señor tiene el control de todos los tiempos. El Sanedrín no deseaba asesinar a Jesús en el día que lo asesinó, porque ellos sabían que estaba la fiesta de la Pascua y se iba a hacer mucho alboroto. Entonces ellos, el Sanedrín, deseaban posponer el arresto hacia Jesús días después, semanas más tarde, cuando Jerusalén se quedara ya sin visitantes, cuando se quedara únicamente con los pobladores, cuando regresaran a la normalidad. Y entonces Jesús hace todo lo posible, no todo lo posible, sino que Él en su voluntad ya estaba decretado en los tiempos que Él tenía que ser arrestado y ser muerto en la cruz. Así que Él entonces fuerza al Sanedrín, hace que el Sanedrín cambie todos los planes, ¿verdad?, teniendo Él el control absoluto de todo lo que ocurre. También estamos viendo cuál es el significado, ¿verdad?, de la entrada triunfal. También otro punto del significado de la entrada triunfal es que el Señor Jesús se presenta como el Mesías, de acuerdo a la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y en Zacarías, ¿verdad?, siglos atrás, el Señor les había hablado al pueblo de Israel por medio del profeta Zacarías, y les dijo: tu Salvador entrará a Jerusalén montado en un burrito, en un pollino, ¿verdad? Ese es lo que significa pollino, es un burrito. Y entonces Jesús, Él se presenta como el Mesías. Jesús dice: yo soy el Mesías Salvador. El Mesías que habló Zacarías, capítulo 9, el Mesías que habló el profeta Isaías en el capítulo 53, el Mesías que habló Jacob en el capítulo 49 de Génesis, que leímos al principio como el texto áureo. Jesús se presenta como el Mesías, como el Mesías prometido, para que toda esta gente que lo está esperando, para toda esta gente que ya lo vio cómo obró en Betania, crea en Él y tengan la vida eterna. Ese es el propósito de Jesús. Jesús es misericordioso. Jesús en la entrada triunfal no desea impresionar absolutamente a nadie. Si Él hubiera querido, pudiera haber entrado a Jerusalén como lo hacían los grandes generales, ¿verdad?, en grandes corceles imponentes, con
un ejército armado, etcétera, pero Jesús no quiso eso. Jesús se presenta a sus hijos, a sus hermanos, al pueblo, como un rey humilde. El transporte que usa Jesús es un transporte muy común. En los tiempos de Jesús, cabalgar en un burrito o en una mula era el transporte común que tenían todas las personas que eran importantes, pero que tenían un cargo de responsabilidad ante el pueblo, y no les permitía ese cargo ser soberbios ante el pueblo mismo. Los legisladores, los sacerdotes se transportaban en un burrito o en una mula. No usaban caballos, porque el caballo es el sinónimo de guerra en los tiempos de Jesús, ¿verdad? En los tiempos que estamos hablando. El caballo era el sinónimo de guerra, de fuerza, de coraje, y el burrito es todo lo contrario, es un símbolo de paz, de humildad. Y Jesús realmente fue esto. El príncipe de paz venía entrando hacia Jerusalén de una forma triunfal. Y es una entrada triunfal, ya lo dijimos al principio, porque Jesús entrega su vida de una forma voluntaria. Y eso lo hace ser al Señor un Dios triunfador. También estamos aún todavía viendo el significado, ¿verdad?, de la entrada triunfal. El Señor también muestra la clase del Mesías que es, ya lo dijimos. Muestra al Señor Jesucristo que es un hombre de paz. El asno también lo que simboliza, o está asociado, no que simboliza, sino estaba asociado con la paz, y Jesús entra así como un príncipe de paz. Bueno, vamos a ver qué dice el versículo 12 y la mitad del 13. Dice el versículo número 12: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. Ya lo comentamos también, de Betania hacia Jerusalén, van caminando y todos habían oído hablar del milagro que había ocurrido con Lázaro. Entonces van con esa expectativa. No van caminando pues solamente así por caminar a ver qué pasa, ¿no? Hay mucha emoción. Juan no lo relata, Marcos nos los cuenta también en su capítulo 12, si no me equivoco. Antes de que Jesús entre hacia Jerusalén, se encuentra con el ciego Bartimeo, ¿verdad? Y él hace un milagro con este hombre. Se detiene ante Bartimeo y le da la vista que él había perdido. Y Bartimeo, entonces, dice la Escritura, que dejó su capa y siguió al Señor Jesucristo. Se levantó y lo siguió. Entonces la entrada que está haciendo Jesús es una entrada con mucho ruido, con mucha expectativa. Es una entrada en donde la gente está en un tiempo que van a celebrar las fiestas solemnes, ¿verdad? Esto es importante, ahorita lo vamos a mencionar. Dentro de las fiestas solemnes que hacía el pueblo de Israel estaban las principales, que era la Pascua y la fiesta de las enramadas. La Pascua, lo que significa la Pascua, o lo que simbolizaba la Pascua para los judíos, todavía se simboliza porque los judíos siguen celebrando la Pascua, ¿verdad? La Pascua es el día de independencia, es muy sencillo. Cuando el Señor saca al pueblo de Egipto y lo saca al desierto del Sinaí, y ahí empieza entonces un peregrinaje, pero ya libres, ya no esclavos. Y al salir entonces de Egipto, bueno, antes de que salgan de Egipto, antes, el Señor les dice que hagan una cena en donde van a haber muchos elementos y la van a comer, etcétera, y esa cena va a ser conocida como la Pascua. La palabra Pascua lo que significa es una palabra hebrea, y la palabra hebrea que se usó es la palabra pasaj, así es como se escucha, pasaj, con la G muy fuerte, pasaj, y se parece, ¿verdad?, a nuestra palabra en español, pasar. Y eso es lo que significa precisamente, pasar. La palabra Pascua, vuelvo a decir,
Te repito, la palabra Pascua lo que significa es pasar, y es cuando el ángel del Señor pasó por las casas de los hebreos estando en Egipto y mató a todo el primogénito de todos los egipcios. Usted recuerda la historia, ¿verdad? Entonces, cuando el ángel pasa, el Señor le dijo a Moisés: pon sangre en los dinteles de las puertas para que el ángel pase sobre su casa, para que el ángel pase sobre su casa. Entonces, ese es el origen de la Pascua. El pueblo de Israel entonces celebra la Pascua, es el día de independencia, y cada año lo hicieron por siglos hasta que llega Jesús. Y entonces, en el tiempo de Jesús, Jesús entra un domingo, ¿verdad? Y el jueves siguiente iba a ser la cena de preparación para la Pascua, para la cena pascual. La cena era el sábado. Entonces, el jueves el Señor Jesús tiene la cena con sus discípulos, que eso lo vamos a explicar el día jueves precisamente, cuando estemos en el culto de intimidad, que tiene que ver con el arresto de Jesús. Hace una cena, ¿verdad?, que es la preparación, ya lo dijimos, para la cena de la Pascua, y ahí entonces es cuando el pueblo judío se une en sus casas como familias, amigos, y celebran el día de independencia. Así que imagínense usted, estamos 3-4 días antes del jueves, el día domingo, entrada triunfal. Hay mucha gente, no solamente de Betania, de Jerusalén, vienen de infinidad de partes, porque Jerusalén era el centro, ¿verdad?, el centro religioso de todo Israel. Y muchas ciudades que estaban lejos de Jerusalén o no tan lejos, asistían todos los que podían, todos los judíos, para celebrar esta fiesta solemne en el templo de Jerusalén. Entonces el regocijo que tenían, o sea, un regocijo solemne, claro, ¿verdad?, estaba a flor de piel, y se enteran después de que Jesús viene de Betania, unos kilómetros atrás, y ya resucitó a un muerto. Dicen: este hombre es el que estábamos esperando, este hombre es el que buscaba el pueblo. Entonces lo que hacen ellos, dice la palabra, que levantaron unas palmas, ¿verdad? No sabemos qué tipo de palmas, pero eran palmeras. No solamente eran palmas, eran ramas de diferentes árboles. Eso lo encontramos en Levítico. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, las palmeras con su verdor perpetuo, ¿verdad? Si vemos una palma, hoy no pusimos palmas, bueno, pues unas palmitas, ¿verdad? Se nos pasó unas palmas, pero bueno, las palmas tienen un verdor perpetuo, vamos a así llamarlo, ¿verdad? Y son muy longevas, duran mucho de vida las palmas, ¿verdad? Y su crecimiento majestuoso y su aspecto señorial de las palmas, esto es símbolo de la justicia y el vigor espiritual de los hijos de Dios. ¿Dónde dice esto? Salmo 92:12. Busque el Salmo 92:12, hermano. Estamos estudiando la palabra juntos, busquemos juntos la palabra del Señor. No se duerma en su sillón, busque la palabra para que veamos qué dice, ¿verdad? Estamos diciendo que las palmeras, con su verdor perpetuo y su longevidad, su crecimiento majestuoso y su aspecto señorial, es símbolo de la justicia y el vigor espiritual de los hijos de Dios. Salmo 92:12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Así que el agitar las palmas a la gente que estaba ahí, la gente, el pueblo de Israel, manifestaba su gozo durante la fiesta de los tabernáculos. A ver, no nos confundamos. Estamos en la entrada triunfal, sí, pero se acerca la Pascua y también la celebración de la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos? Vamos a explicarlo de una forma muy sencilla y muy rápida. La fiesta de los tabernáculos tenía que ver con la Pascua. Ya dijimos que era la Pascua, el día de independencia. Bueno, cuando empiezan a caminar los judíos por el desierto del Sinaí 40 años, obviamente tuvieron que vivir en cabañitas, ¿verdad? No crean que llevaron sus casas de campaña y sus mochilas que les compraron en Adidas o en Martí o cosas así. No, se paraban y pasaban por lugares boscosos y entonces cortaban ramas de árboles con fruto, de palmas, de diferentes
árboles, y donde se establecían, donde el Señor les decía que se pararan, ahí hacían sus casitas. Y se podían alimentar de los frutos que habían cortado y de lo que había. ¿Dónde dice esto? Vamos a verlo, ¿verdad? Para que no digan usted que el pastor está inventando. Libro de Levíticos, capítulo 23, versículo 40. Levítico 23, 40. Vamos a ver qué dice Moisés en este capítulo. Levítico 23, versículo 40, dice la palabra del Señor. Levítico 23, versículo 40. La palabra dice: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis, o se regocijarán, delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Si a usted le interesa, lea desde todo el capítulo 23, donde nos habla de las fiestas solemnes. Y ahí nos manda también, ¿verdad?, a Números, que también vea. Hágalo con calma después que tenga tiempo. Volvemos otra vez a Juan. Entonces, esa gente, ¿verdad?, sabía Levítico 23, versículo 40. Ellos conocían la historia de sus antepasados, que siglos atrás se habían regocijado estos hombres, estaban en el desierto. Veamos la escena: están en el desierto, todo el pueblo acaban de salir de Egipto, 400 años de estar esclavos en Egipto. El Señor los libera con su brazo de poder. No que Dios tenga un brazo, está usando antropomorfismos, formas humanas para que entendamos, ¿verdad? El poder del Señor saca a todo Israel de Egipto y los pone en un desierto. Y ahí en el desierto, aunque no tengan los víveres, las comidas que tenían, ríos, el río Nilo de Egipto, etcétera, pero están en libertad. Y ellos entonces, cuando se sienten seguros en sus casitas de ramas, de palmeras, están con sus familias y sobre todo están con el Señor. Tienen libertad. Este estado que estaban sintiendo estos israelitas en el desierto en el tiempo de Moisés es exactamente el mismo simbolismo que ahora el pueblo de Israel está teniendo con Jesús. Saben que es el libertador, saben que es el Mesías, y saben que estando con Él, el Señor les va a dar la misma seguridad que les dio en el desierto. En el desierto estaba en la familia israelita con Jehová de los ejércitos. Jehová estaba con ellos. Juan capítulo 12, el pueblo de Israel están en Jerusalén y están en sus casas y están con el Señor también, con Jehová. Jehová es Jesús, Jesús es Jehová. Está el mismo Dios con Israel, se sienten seguros. Por eso dice el versículo 40 del capítulo 23 de Levítico: regocíjense ante Jehová, agiten sus palmas y regocíjense ante Jehová. Eso es lo que hacían. Hay otras interpretaciones, ¿verdad?, que bueno, también se pueden comentar, pero este simbolismo, esta explicación es bíblica. Ya estamos viendo los pasajes y el pueblo de Israel es el mismo, tiene las mismas fiestas, tiene los mismos conceptos, tiene el mismo Dios, creen en el mismo Señor, y todas las fiestas se transmitieron de generación en generación por siglos. Así que el simbolismo es exactamente el mismo: seguridad con el Señor en el desierto, en sus casas de ramas; seguridad con Jesús, agitando palmas, porque saben que así como el Señor les dio libertad en el Antiguo Testamento a Israel, Jesús trae libertad a estos hombres que están viviendo en el tiempo de Jesús. Y el Señor nos trae libertad, no solamente en el desierto, ni en el tiempo de Jesús, también ahora nos trae libertad el Señor Jesús. Por eso es importante para nosotros. Una palma solamente es un simbolismo. Si pusimos palmas o no, eso es trivial, no importa. Lo que importa es que somos cristianos, tenemos en nuestro corazón al Señor Jesucristo, y eso es importante. Y así que podemos nosotros, de una forma imaginativa, ¿verdad?, mover nuestras palmas, saber que estamos regocijados con el Señor Jesucristo, que Él es el que nos ha dado toda la libertad. Entonces, hermanos, el regocijo, ¿verdad?, y el triunfo se dejaban ver. Por fin, la victoria parecía segura, ¿verdad? Porque si Jesús resucitó a alguien con 4 días en la sepultura, ¿cuáles eran entonces los límites de su poder? Ninguno. Y eso es lógico, ¿verdad? O sea, es lógico. O sea, yo me río porque me dan como nervios, ¿no?, de
de imaginar el poder ilimitado de Jesús, del poder que tiene Jesús de resucitar a un cadáver, a un muerto, y con su misma voz, ¿verdad? ¿Cómo nos expresa Juan? Solamente Jesús se levantó y le dijo: Lázaro, ven. Con el poder de su fuerza, el Señor creó el mundo y el universo. Con el poder de su palabra, con el poder de su palabra el Señor creó el universo. Con el poder de su palabra el Señor da vida. Con el Señor de la palabra Él resucita a los muertos. Con el poder de su palabra el Señor da vida a todos aquellos que estábamos muertos espiritualmente y que lo necesitamos. Eso es regocijo, hermano. Si el Señor nos ha dado vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que Él nos ha resucitado a una vida nueva, diferente, podemos mover nuestras palmas y regocijarnos porque estamos seguros en la presencia del Señor. Él nos trae libertad, Él nos trae seguridad. Estos hombres, los que estaban en el desierto caminaron 40 años, no les faltó absolutamente nada. Tuvieron que comer, tuvieron que vestir. Su vestido, dice la palabra, que no se les gastó. Qué bueno. Tenían que comer, tenían agua, todo lo tenían. Cerca del Señor tenemos absolutamente todo. Y eso para nosotros es muy necesario, hermanos. El Señor Jesús no tiene límites, no tiene ningún límite. Dice, ¿verdad? Al final del versículo número 13, dice, bueno, desde el principio: y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ahí vienen, las palabras vienen con signos de admiración, ¿verdad? Hosana, gritaban los hombres. Y lo que significa la palabra Hosana es: sálvanos ahora. Es una palabra que en su significado es este: sálvanos ahora. Entonces ellos gritaban: sálvanos ahora, Señor Jesús, sálvanos del yugo opresor de los romanos, del Sanedrín, del sistema religioso que estamos viviendo, está corrupto. Sálvanos, Señor Jesús, Hosana. Y entonces lo que ocurre también pues es muy interesante, ¿verdad? Porque ya dijimos que habían dos multitudes: estaba los de Betania y estaban los de Jerusalén. Y el júbilo de la gente entonces el júbilo que tenía la gente se basaba en lo siguiente, en dos cosas: en que la Pascua estaba cerca, que era la conmemoración de la libertad, y se requería de un libertador. ¿Sí? O sea, tienen a 3-4 días la celebración de la libertad. Eso es un regocijo. Y más regocijo que ya tienen a un libertador. Ahora sí, ellos dicen: ahora sí, ya se acabó todo esto. Siglos hemos estado esclavos por diferentes países, pero ya llegó el Señor Jesús y Él nos va a dar la libertad verdadera. El regocijo era completo. Ellos se sentían completamente regocijados en la presencia del Señor. Ahora, ¿qué estaban gritando los hombres? Ya lo dijimos, ¿verdad? Gritaban: Hosana, Hosana, que lo que significa es salvación. Sálvanos, Señor Jesús. Y lo que ellos gritaban es una expresión, ¿verdad?, del Salmo 118, 25. O sea, estos hombres estaban gritando la palabra del Señor. Vaya usted, por favor, ahí a los Salmos, al libro de los Salmos, en el capítulo 118, o el Salmo 118, como le quiero usted decir. Capítulo de los Salmos, libro de los Salmos, capítulo 118, y vamos a leer el versículo 25. Salmo 118, versículo 25, dice la palabra del Señor: Oh Jehová, sálvanos ahora. Eso es, o sea, no dicen aquí Hosana, dicen sálvanos ahora. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Versículo 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Entonces, ¿qué está pasando? El pueblo de Israel le está cantando un salmo a Jesús.
Los salmos eran cantos, eran poesías, cantos, son poesías, son cantos. Y el pueblo ve a Jesús y qué interesante que lo ven como un Dios. No a cualquier persona se le va a cantar un salmo, a nadie, absolutamente a nadie. Pero a Jesús sí, porque Él es Dios. Y lo reconocen como Dios. Qué grande fe de estos hombres, qué gran conocimiento bíblico tenían. Ellos conocían el Salmo 118, obviamente lo conocían, porque eran judíos y conocían todo el Antiguo Testamento. Y muchos salmos los repetían de memoria, ¿verdad? Y qué interesante que están viendo, están en la presencia del Señor, reconocen a Jesús como el Salvador y le cantan este salmo: sálvanos ahora, Señor. Y el clamor continúa, ¿verdad? Ya lo leímos en el versículo 26, bendito el que viene en el nombre del Señor. El salmo, hermanos, el Salmo 118 es un salmo mesiánico, y el Salmo 118 se cantaba en la Pascua. En la Pascua se cantaba. En la celebración de la cena, los judíos antes de cenar y entre la cena cantaban el Salmo 118, no antes ni después. Y qué interesante que 4 o 5 días antes de la Pascua cantan el Salmo 118 con Jesús. O sea, esto es maravilloso, hermano. Estamos leyendo cosas bien importantes para nuestra fe cristiana, bien importantes, porque esto nos fortalece en nuestra fe. Adoramos a Jesús, a un hombre que vino en forma de ser humano, se encarnó en un ser humano, pero jamás pecó. Y siempre y jamás dejó de ser Dios. Siempre fue Dios y siempre lo será. Y estamos leyendo estas historias de hombres que tuvieron un privilegio de estar con el Mesías Salvador delante de Él, de verlo entrar, ¿verdad? Y por eso es que ellos entonces, no lo dice Juan, pero nos lo dicen los otros evangelios, ellos se quitaban sus capas y las aventaban a los pies de Jesús. Ya lo hemos comentado, ¿verdad? La capa del judío era una prenda importantísima para el judío. La capa le servía para cubrirse del sol, para cubrirse del polvo, del viento, de almohada, de cobija. La capa era muy preciada. Entonces, las cosas más preciadas que tenemos nosotros en nuestra vida, que amamos, nuestra casa, nuestro carro, nuestro dinero, nuestras cuentas en el banco, son triviales, deben ser entregadas a Jesús. Y no estoy diciendo, hermano, no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, ni estoy diciendo venga y dé su dinero. No lo dé, que trabajen los pastores, que trabajen los hombres que dan la palabra. No estoy diciendo eso. Mantengan a los pastores siempre y que no hagan, sean unos flojos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que lo más preciado, que es nuestra propia vida, sea entregada a los pies de Jesús, porque Él es el dueño de nuestra vida. Jesús era el dueño de la capa de Bartimeo cuando lo sanó antes de entrar. Jesús era dueño de la vida, de las propiedades de todos estos hombres, y las leyes de Jesús están plasmadas en el corazón de los hombres. Por eso es que cuando Jesús, también en otros evangelios, manda a sus discípulos a que vayan por el burrito, que lo desaten y que lo monten. El dueño del pollino, el dueño del burrito, tenía en su corazón las leyes de Dios. Sabía que el mismo burrito era propiedad del Señor Jesús. Así que esta entrada triunfal para nosotros es interesante, como lo ha sido otra vez toda la historia, y es muy necesario, ¿verdad?, que el día de hoy nosotros consideremos esto, que estamos ante Jesús, lo adoramos a Jesús, le cantamos a Jesús, le entregamos todo a Jesús, todo nuestro ser se lo entregamos a Él. Romanos capítulo 12, Pablo lo dice muy interesante: preséntense delante del Señor, que sus cuerpos sean presentados ante el Señor para que Él los reciba, y entonces su culto sea un culto racional, un culto inteligente. Así que estos cantos entonces que le hacían a Jesús, el canto del Salmo 118, un salmo mesiánico que solamente se cantaba en la Pascua y ahora lo cantan en la presencia de Jesús, simboliza mucho. Lo están reconociendo como a Dios, lo reconocen como su Rey mesiánico, como su Dios y como su Rey mesiánico. También podemos ver algunas diferentes apreciaciones, ¿verdad?, acerca de Jesús. ¿Qué era Jesús? El hacedor de milagros.
Era un líder guerrillero, no en el sentido como los de Chiapas, ¿verdad? O El Salvador. No, o sea, no de ese tipo de guerrilleros, ¿no? Como el comandante Marcos y esos, no, sino él estaba al frente de los problemas y sabía la necesidad de un hombre fuerte como él, que no tuviera temor ante el Sanedrín ni ante Roma. Y eso es lo que él hacía. Esas son las apreciaciones acerca del Señor. Hacía milagros, era un guerrillero espiritual, era un hombre misericordioso y también era un peligro para el Sanedrín. Era un peligro para los líderes religiosos, porque el Señor Jesús les hablaba la verdad. El Señor Jesús no alababa a nadie. El Señor Jesús les decía cómo eran las cosas y por eso lo odiaban, por eso lo mataron, por eso lo crucificaron, porque lo querían desaparecer, porque no les convenía al Sanedrín. No le convenía a los líderes religiosos que este hombre les viniera a decir: son unos rateros, abusan del poder que tienen, no merecen estar ahí como directivos de la iglesia. Y lo odiaban a Jesús, claro que sí. Por eso es que él era un peligro para el Sanedrín. Estamos viendo las apreciaciones del Señor, de todo también lo que ya dijimos que Él fue y era. Él también fue y será el Salvador del mundo. A eso vino el Señor, a salvar al mundo. Versículo 14 y 15 dice: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. En esos versículos, ¿verdad? Ya lo dijimos, lo que Jesús hizo fue un claro cumplimiento de la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. El tema, hermanos, el tema es también interesante. El tema en Zacarías, capítulo 9, el tema es la gloria futura de Sión y de su rey pastor. La gloria futura de Sión. ¿Quién es Sión? La iglesia, ¿verdad? O sea, Sión es un sinónimo de Jerusalén, Jerusalén es un sinónimo de la iglesia. Entonces, la gloria futura de la iglesia y de su rey y pastor, ¿verdad? Y finalmente, hermanos, en los versículos 17 y 18 encontramos a los testigos de la resurrección de Lázaro daban testimonio una y otra vez. Dice versículos 17 y 18: y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de entre los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. ¿De qué nos están hablando esos versículos? De que el testimonio de Jesús siempre debemos darlo, en todo momento. Lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, lo que Jesús nos ha impactado, ese testimonio debemos siempre mencionarlo. Y bueno, finalmente en el versículo 19, los fariseos observan su derrota, ¿verdad? Ellos saben ellos que están derrotados. Gamaliel, un hombre miembro del Sanedrín, uno de los mejores sabios, de los mejores maestros que tuvo el Sanedrín, Israel. Este hombre, Gamaliel, que fue el maestro de Pablo, el cual lo educó. Este hombre dijo, ¿verdad?, en la persecución que tenían el Sanedrín ante los cristianos, les dijo Gamaliel: piensen lo que están haciendo, porque si esta obra que se está levantando de los cristianos es una obra de Dios, va a seguir. Si no es de Dios, van a ser derrotados y van a desaparecer estos cristianos. Pero si es de Dios, tengan cuidado, porque entonces estamos peleando contra Dios. Y son palabras ciertas de Gamaliel. Entonces aquí estos hombres en el versículo 19 observan su derrota. Los fariseos observan su derrota. El Sanedrín se siente y sabe que están derrotados ante el poder de Jesús. Y entonces ellos piensan en actuar. Dicen: el mundo se va tras Jesús. Es lo que dice, ¿verdad? Dice
al final del versículo, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, ya ven, no conseguimos nada. Miren, el mundo se va tras él, el mundo sigue a Jesús. Y por eso yo les decía que es importante que leamos desde el capítulo 11 de San Juan hasta todo el capítulo 12 para que entendamos todo el contexto, ¿verdad? Porque de los versículos 20 al 26 de Juan 12 nos habla de que unos griegos buscan a Jesús. Es decir, Jesús estuvo todo el tiempo hasta ahorita generalmente con los judíos, porque Él vino primero para los judíos, pero los judíos lo rechazaron. No todos, pero muchos sí. Ahora entonces los gentiles, los que no son judíos, buscan a Jesús. Los griegos, fíjense, después de todo lo que ocurrió, después de la entrada triunfal, después de todo este alboroto sano, ¿verdad? De todo este ruido majestuoso para Jesús, de toda la alabanza para Jesús, después de que el pueblo le cantó este salmo mesiánico a Jesús, después de todo eso, los griegos son los primeros que buscan al Señor. Versículo 20 y 26. Y el tema en estos versículos del 20 al 26, el tema central lo podemos llamar: los alejados de Dios son acercados al Señor. Porque estos griegos estaban alejados del Señor. Y tras la entrada triunfal que tuvo Jesús, impactó tanto que hasta los gentiles se acercaron a buscar al Señor. La salvación, hermano, la salvación no es solamente territorial, como lo dice el Vaticano. El Vaticano dice, la salvación lo da Roma, la da Roma. Fuera de Roma no hay salvación. Eso es una herejía, es una blasfemia en contra de la Biblia y en contra de Dios. La salvación la da únicamente nuestro Señor Jesucristo a través de la pasión y de su muerte y de su resurrección. Así que este tiempo de inicio de la Semana Santa es un tiempo importante para nosotros. Consideremos, hermanos, estos capítulos tan importantes para nuestra fe cristiana. Releámoslos otra vez de una forma a solas, meditando en la palabra, pidiendo al Espíritu Santo que sea Él quien nos hable en cada momento y que, pues sobre todo, nos permita cumplir con su palabra siempre y que veamos siempre a Jesús como lo que es, el Salvador del mundo, nuestro Dios Salvador que nos da la libertad total. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos para que siempre nos recuerdes, Señor, que Jesús es el único, Señor, el único Dios que ha existido, que existe y que existirá para nosotros. Él es el alfa y la omega, Señor. Tú eres el Rey de reyes, Señor de señores, y para ti es nuestra alabanza, Señor. Solo para ti es nuestro amor, solo para ti, Señor, nuestra adoración. Ayúdanos a ser siempre fieles servidores tuyos, Señor, y que recordemos esta entrada triunfal que tuviste, Señor, no solamente en Jerusalén, sino en todo el mundo y sobre todo también en nuestras vidas, Señor, como cristianos. Gracias porque veniste a este mundo, Señor. Gracias porque estamos dentro de la iglesia, Señor. Gracias porque tenemos la Biblia, porque la podemos consultar, porque podemos orar, porque tu Espíritu Santo nos ayuda, Señor, cuando no entendemos o cuando estamos debilitados, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, Señor, por todas aquellas personas que no te conocen. Oramos para que tú, Señor, les hables a través de tu palabra y que ellos puedan también reconocerte como un triunfador, como un hombre que entró hace muchos años a una ciudad pequeña, Señor, a una ciudad en donde le recibieron como un hombre que venía a traer libertad y paz para todos nosotros. Señor, necesitamos paz en nuestra vida, Señor. A veces o mucho tiempo andamos caminando, Señor, intranquilos y necesitamos paz. Señor, tu palabra nos dice que tú eres el príncipe de paz. Ayúdanos a que este concepto, Señor, que tenemos de ti esté siempre en nuestra vida, Señor, y que estemos permeados por tu palabra, Señor, y que siempre sepamos las verdades que tienes para todos nosotros. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a todos nosotros. Ayúdanos para que continuemos en este camino difícil para muchos de nosotros, otros un poco más sencillo, pero es una vida difícil, Señor, con problemas, con enfermedades, con desilusiones, Señor, pero estás tú en nosotros. Tú eres nuestra esperanza, tú eres la luz que vemos, Señor, y solamente en ti confiamos.
Te damos las gracias por esta fe que has puesto en nosotros y te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos, hermanas que estén quizá tristes, Señor, deprimidos, que tú seas con ellos, Señor. Ayúdales, levántales, Señor, del hecho del dolor, si están enfermos, y siempre tenlos pensando en ti, en las promesas que tú les das a cada uno de nosotros, porque somos tus hijos, somos tu pueblo, Señor, y tú moriste por nosotros y te agradecemos grandemente. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro único Salvador. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.